Buenos días, Marlely, ¿cómo se encuentra? Hola, Marlely, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. Ahora sí, ¿cierto? Sí, profe, ¿cómo está? Bien, sí, señora. ¿Y usted qué tal? Bien, profe, ahí vamos. Yo creo que este lunes íbamos a tener reunión de práctica para mirar cómo vamos todos. ¿Listo? Que ya es lo último. Ay, sí, profe, bueno, listo. ¿Mm? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bien, profe, sí, señora. ¿Viciosa? Sí, profe, sí, señora. Ah, bueno. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo se Bien, compañero. encuentra? Bueno. Entonces vamos a empezar la presentación, aunque falta Jessica. Vamos a ver si entra. Unos minuticos y ya. Profe, ella Vale, no puede profe. entrar porque ayer estuvo Señor. enferma. ¿Cómo? Ella no puede entrar porque estuvo enferma y ya estuvo ayer, me dijo que estuvo en la clínica y que no se podía conectar hoy. Ah, ok, listo. Entonces, gracias por avisarme. Dijo que iba a escribir a todos los profesores, pero no sé si le No, escribió a mí no también. me ha escrito todavía, por eso. Ah, bueno, sí, señora. Listo, entonces por favor empecemos con la presentación. No sé si quiere arrancar Sandra, que es nuestra anfitriona aquí de las presentaciones. Sandra, Listo, profe. Sí, es que tengo como un problemita con mi equipo porque listo. le coloqué un programa para las pruebas TIT y me lo está volviendo muy lento. Ah, Pero sí. ya, espérame, ya miro a ver si puedo compartir. Bueno. Ahí ya la ven, profe. Todavía no, hasta ahora va a compartir. Listo, ahora sí. Listo, profe. Bueno, pues esta es mi presentación sobre ingresos de actividades ordinarias, cuentas por cobrar y otros activos financieros. Entonces, pues los ingresos de actividades ordinarias pues son la principal cifra del estado de resultados y es uno de los factores determinantes en el resultado neto y el resultado integral. Dice que es una partida clave y es necesario identificarla adecuadamente y hacer el reconocimiento y medición de estos ingresos.
nos dan pues como unos criterios. Hay unos criterios que dan origen a los ingresos en pymes, que son venta de bienes, prestación de servicios, contratos de construcción, intereses, regalías y dividendos. En las ventas de bienes pues existen unas condiciones generales para hacer su reconocimiento, y es que sea probable la recepción de los beneficios económicos y que se pueda medir fiablemente el ingreso y los costos que se incurren en la generación de estas ventas. También existen unas condiciones específicas que son la transferencia de riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes y que no se conserve la gestión ni el control de los bienes vendidos. Por ejemplo, en la primera, en la transferencia de riesgos y ventajas, uno de los ejemplos que nos daban era las ventas en consignación. Entonces, en ese momento pues se reconocerá es la venta real que se haga, no el total de la venta que yo dejo en consignación. Y en el de gestión y el control de los bienes vendidos, dice que, que la administración no mantenga la custodia de los bienes vendidos y que no implique asumir riesgos sobre los activos o retener el control de estos. Uno de los ejemplos es cuando se vende un activo clasificado como inventario y luego se decide recomprarlo en un periodo, por ejemplo, de 5 años, o se determina en qué periodo se va a volver a adquirir el bien. En ese caso se cumplirían las condiciones específicas. En la prestación de servicios, en este caso se reconoce cuando es posible pronosticar fiablemente el resultado de la prestación del servicio, si se cumplen las condiciones generales de reconocimiento y se puede medir fiablemente el grado de terminación del servicio. Si no es posible pronosticar fiablemente el resultado de la prestación del servicio, pues también puede ser una de las condiciones. Dice que si es posible pronosticar, se debe reconocer el ingreso por preferencia al grado del avance del servicio. Esto, por ejemplo, en los contratos. En los contratos, por ejemplo, acá como lo habla de construcción, entonces se tiene que mirar el avance de la obra. Y dice que para determinar ese grado de avance se tiene que mirar los costos incurridos y costos totales estimados, las actividades realizadas o las actividades totales a realizar, y esto se hace en línea recta. Otro de los criterios son los intereses, regalías y dividendos, en este caso. La medición de los ingresos se miden al valor razonable, es decir, el valor del activo que se recibe. En los descuentos y rebajas se reconoce el ingreso por su valor bruto y una vez cumplida la condición que da lugar al descuento por pronto pago, se reconoce este valor como un menor valor del ingreso. En las devoluciones en ventas, la entidad debe realizar una estimación fiable de las devoluciones esperadas. Si esta medición no se puede hacer de manera fiable, la entidad no reconocerá el ingreso hasta tanto pueda cuantificar las devoluciones esperadas o el plazo de las devoluciones haya expirado. Y en el caso de ser fiable, estas se reconocerán como un menor valor del ingreso y abono a una provisión para devoluciones. Ay, creo que me bajé mucho. En el plazo aplazado, dice que cuando dentro del ingreso exista una financiación implícita, se debe reconocer el ingreso al valor presente utilizando el método de la tasa de interés efectiva. En la presentación y revelaciones del ingreso en los estados financieros, entonces los ingresos de actividades ordinarias son la cifra más importante dentro del estado de resultados y se presenta en primera línea del estado de resultados integral. Los otros ingresos van por separado según lo dispuesto en las secciones relacionadas con presentación de ingresos financieros de las pymes. Las pymes deben revelar las políticas contables de reconocimiento y medición de ingresos ordinarios y sus principales categorías. Estas revelaciones son las que uno hace generalmente en las notas, donde están las políticas de cómo yo reconozco y mido los ingresos ordinarios y los otros ingresos. Ya pasamos a las cuentas por cobrar. Entonces el reconocimiento de las cuentas por cobrar se realiza simultáneamente con el reconocimiento del ingreso y representa el derecho a cobrar derivado de la venta de bienes o servicios. Es decir, si yo realizo una venta, pues va al crédito el ingreso y va al débito la cuenta por cobrar que debo realizar por esa venta o por una prestación de un servicio. Esas cuentas por cobrar son denominadas en pymes como activos financieros, y ese activo financiero es aquel que representa efectivo. Es el derecho a recibir una cantidad fija o variable de efectivo o una participación del patrimonio de la entidad. Eso significa el activo financiero en pymes. El reconocimiento de los activos financieros son el efectivo, derechos contractuales a cobrar el efectivo y las inversiones financieras.
Entonces, en el efectivo, el momento de reconocer el efectivo es en el cual la entidad dispone física o contractualmente el recurso. Se reconoce cuando se recibe y no existen dificultades para su reconocimiento. En los derechos a cobrar, como cualquier otro activo, se derivan de transacciones pasadas y su reconocimiento depende del momento en el cual se dé lugar a dicha transacción o evento. En las inversiones financieras, dice que se aplica la regla general y que deben ser objeto de reconocimiento en los estados financieros una vez se tiene el derecho legal de obtener los beneficios económicos derivados del activo, por ejemplo, en un CDT, que sería una inversión financiera. En las cuentas por cobrar comerciales, pues es hace parte de las cuentas por cobrar y tiene una medición inicial que se reconoce al precio de la transacción y si tiene un componente de financiación se contabilizará a valor presente y se reconocerán los incrementos subsecuentes en la cuenta por cobrar con abono con abono a ingresos por intereses durante el periodo de financiación. La medición posterior que se le hace a las cuentas por cobrar comerciales es al valor razonable o al costo amortizado. Existen estas dos mediciones. En las revelaciones, pues dice que en sus estados financieros las pymes se deben revelar las bases de medición y demás políticas contables relevantes, el importe en libros de activos financieros, la pérdida y o variaciones por deterioro, el ingreso, gastos, ganancias o pérdidas atribuibles a estos activos, incluyendo ingresos o gastos por intereses, las transferencias de esos activos financieros o el incumplimiento por parte de los deudores. Eso es lo que se revela en las notas de los estados financieros en cuanto a las cuentas por cobrar comerciales. La baja en cuentas dice que se dará de baja una cuenta por cobrar cuando el cliente haya cancelado totalmente su obligación, cuando se transfiere la cuenta por cobrar a un tercero o cuando se considera posible que el recaudo sea, o sea, que no sea posible el recaudo por parte del deudor. Entonces es cuando ya se da de baja la cuenta por cobrar. Otros préstamos y otras cuentas por cobrar, estos derechos se originan en transacciones distintas a los ingresos de actividades ordinarias y los criterios de reconocimiento, medición y revelación son los mismos de activos financieros, aplican las mismas políticas. Dentro de estos préstamos o otras cuentas por cobrar estamos los préstamos a los empleados o si se hacen préstamos a particulares o si existen otras cuentas por cobrar que no se originan de los ingresos ordinarios de la entidad. Las bajas en cuentas en estos préstamos es igual que en las cuentas por cobrar comerciales y las revelaciones que se deben hacer en los estados financieros son también las bases de medición y demás políticas contables, el importe en libros de activos financieros, las pérdidas y o variaciones por deterioro, ingresos, gastos, ganancias o pérdidas atribuibles a estos activos, las transferencias de activos financieros, importe, plazos y condiciones de activos pignorados, el incumplimiento por parte de los deudores y dice que para instrumentos de deuda a largo plazo, información sobre condiciones, plazos y tasas de interés. En este caso, digamos que si ya se aplica el tema de los plazos y qué tasas de interés le estamos aplicando a esos préstamos. Se deben revelar en los estados financieros. En el deterioro del valor de las cuentas por cobrar, entonces tenemos un reconocimiento por pérdida de deterioro, que eso significa que cuando las cuentas por cobrar han sido afectadas desfavorablemente, se debe reconocer la pérdida estimada. La pérdida por deterioro será la diferencia entre el valor contabilizado y el valor esperado a recaudar. Pero también existe una reversión de ese deterioro ya después de que lo hemos contabilizado, pues en periodos futuros. Entonces dice que es posible realizar la reversión del deterioro contabilizado en la medida que las condiciones que lo originaron hayan disminuido o hayan desaparecido. Siempre que una reversión se reconozca en un periodo posterior, su reconocimiento será un ingreso y un incremento en las cuentas por cobrar que inicialmente dio origen a su constitución. Esto es el caso, por ejemplo, si tenemos un deterioro de una cuenta por cobrar, pero el cliente después de un tiempo nos paga. Entonces debemos hacer esa reversión del deterioro. Los castigos de cartera. Dice que si la entidad da de baja una cuenta por cobrar por imposibilidad de pago al deudor, esto se conoce como castigo de cartera. La entidad aplicará el deterioro previamente reconocido para castigar la cuenta por cobrar que ha sido calificada como irrecuperable de manera definitiva. Pues antes en contabilidad local se mandaba a
a las cuentas 80 cuando se hacía el castigo de cartera. Pero en NIM no sé, profe, si se maneja de la misma forma. En NIF se maneja es el deterioro, se hace el reconocimiento, recuperación de deterioro, digamos que bajo las NIF, tanto la parte de cuentas de orden solamente funcionarán cosas así como de, por ejemplo, le voy a hablar si tuviéramos de unos derechos fiduciarios, unos encargos fiduciarios, cosas así. Pero lo que es esto de cartera se maneja, se hace el reconocimiento en el estado financiero y si hay reversión o lo que se presente también se reconocerá en el estado de resultados integral. Ah, ok, profe. Y eso es. Ok. Acá ya vienen los casos. Entonces, en el caso 1 decía que es una venta una venta de bienes con financiación implícita. Entonces dice que en enero del 20X1 la entidad acuerda con un cliente vender inventarios y el valor pactado según las condiciones es de 30 millones. El acuerdo establece que el pago se recibirá en 3 cuotas de 10 millones a 12, 24 y 36 meses. Dice que determinar el tratamiento contable suponiendo que el ingreso de actividades ordinarias se debe reconocer en enero del 2021 y una tasa de interés de mercado para un crédito con condiciones de amortización, plazo y riesgo similares es del 6% efectivo anual. El costo del inventario vendido es de 12 millones. Entonces, pues acá nos daban cómo lo contabilizamos. Pues yo contabilicé a las cuentas por cobrar débito los 30 millones contra el ingreso de actividades ordinarias 30 millones, el costo de venta los 12 millones en el débito y en inventarios al crédito los 12 millones, que eso sería lo que se reconocería en enero. Y yo hice esta tabla de amortización, pero pues no sé si estará bien, profe. Son los 10 millones, se le saca el 6% efectivo anual a los 30 millones, más o menos es 1.800.000, es decir, que son 600 por cada año. Y acá vemos que al final del año al final del tercer año, debemos recuperar los 31.800.000. Porque es que ella hablaba, en uno de los ejercicios hablaba de sacar la tasa con una fórmula de Excel, pero como acá ya la tenemos, que es el 6%. Pero no sé si ese me quedó bien, profe. Vamos Si a se revisar saca así. porque hay unas cosas que hay que corregir. Entonces, vamos a revisarlo ahorita cuando ya terminemos las exposiciones. Y les voy a colocar o les voy a mostrar cómo debería haber quedado. ¿Sí? Hay una Ok. interpretación bien, pero falta otra interpretación. Entonces, ahorita ya dejo la aclaración de eso. Entonces, Ah, listo, profe. ¿no? Y acá pues estaría la causación que se haría en el año 1, pues que serían cuentas por cobrar de clientes los 600 de intereses. Acá los ingresos sí creo que me quedaron mal porque serían ingresos como por intereses, ¿no? Sí, No sí, por sería. actividades ordinarias, sino por intereses. El Ujú. efectivo pues que se recauda los 10.600.000 y que se afectaría la cuenta por cobrar tanto los 10 millones iniciales y los 600 de los intereses. Listo. Pues Así. tiene bien interpretadas las cuentas, pero está mal interpretado el valor. Entonces ahorita lo vamos Ok, a ver. Bueno, ahorita vale, lo profe. vamos a revisar y va a entender un poco lo que quería decir la NIF cuando decía valor presente. Ah, ok, Ese es el profe. caso. Entonces ahorita lo revisamos. Listo, profe. Y ahí está. En el segundo, perdón. Vamos a hacer una segunda parte, ¿cierto? Que es el Sí, otro. el otro caso, que es Listo. el reconocimiento y reversión del deterioro. Entonces dice que la entidad presenta 30 de noviembre del 20X1 cuentas por cobrar brutas por un valor de 350 millones. A esta fecha, utilizando un método de porcentaje por edades de cartera, ponderado por el nivel de riesgo de acuerdo con el conocimiento del cliente y clasificando a los clientes en categorías que compartan niveles de riesgo similar, la entidad determina que el valor que espera no recuperar de cuentas por cobrar es de 15 millones de pesos. Al cierre de diciembre del 20X1, el valor del deterioro acumulado estimado es de 12.500 y al cierre de enero del 20X2, el valor del deterioro acumulado es de 11 millones de pesos. Entonces dice que efectuar los reconocimientos contables correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero. Entonces acá pues yo hice los reconocimientos a gastos de deterioro por el valor de los activos, pues en noviembre los 15 millones contra el deterioro del valor de las cuentas por cobrar, que son 15. En diciembre serían 12.500 a las mismas cuentas, 12.500 débito, 12.500 crédito, y en enero 11 millones débito en gastos de deterioro del valor de los activos y
11 en el deterioro del valor de las cuentas por cobrar. Y decía acá que después de lo anterior, el extracto del estado de situación financiera presentaría. Yo puse pues el total de las cuentas por cobrar, que son los 350 millones, menos el deterioro de cuentas por cobrar, que en la sumatoria me darían 38.500, es decir, que las cuentas por cobrar netas serían 311.500.000 pesos. Listo. Entonces, ahorita también revisaremos algo ahí, pero digamos que lo que es la apropiación de las cuentas está perfecto. Lo que debe evitar, acreditar y eso. ¿Listo? Listo, profe. Y ya, pues esa es mi presentación, profe. Listo. Bueno, muchas gracias. Vale, profe. Marlene, ¿lista por ahí, por favor? Sí, profe, ya comparto pantalla. Bueno. ¿No aparece? Mm. Ya estamos viendo su compu. Falta que nos muestre la presentación. Listo, profe, ya. Mira. Está mostrando en la otra pantalla. Bueno, entonces por ingresos por actividades ordinarias, dice que se miden como son las representaciones durante un periodo contable. Entonces, en la venta de bienes, las actividades ordinarias se reconocen únicamente cuando se cumplan las condiciones. Entonces, las condiciones generales para pymes, que sea probable la recepción de beneficios, que se pueda hacer fiablemente el ingreso y otros costos ocurridos para su generación. En las condiciones generales, que sea probable la recepción de beneficios económicos y que se pueda medir fiablemente a los costos ocurridos para su generación. En condiciones específicas tenemos transparencia de riesgos y ventajas inherentes en la propiedad de los bienes y que no se conserve la gestión de los bienes vendidos. Transferencias inherentes a la propiedad de bienes. Cuando se realiza una venta de inventario, se debe esperar a que el comprador venda una tercera parte del inventario o el plazo de la devolución haya expirado para poder hacer el ingreso. No se conserve la gestión ni el control de los bienes vendidos. Cuando se vende un bien, sin embargo, se sigue teniendo la custodia sobre él. En este caso, el contrato debe considerarse como un contrato de préstamo. Los ingresos se reconocen solo, se trasladan cuando se trasladan los riesgos y ventajas al comprador. En la prestación de servicios tenemos que si es posible pronosticar fiablemente el resultado de la prestación del servicio, el ingreso se debe reconocer de acuerdo al grado de avance del servicio. O sea que si no hemos terminado el trabajo, pues no lo podemos reconocer. No podemos reconocer ese ingreso. En la medición debemos ir al valor razonable. Cuando hay una deuda, se mide el ingreso por la disminución de la deuda. Descuentos y rebajas. La norma para pymes dice que se debe deducir
todos los descuentos, rebajas por pronto pago. Para los descuentos por pronto pago plantea dos opciones. Se puede reconocer el ingreso por el valor bruto y una vez cumplida la condición se reconoce el descuento como menor valor del ingreso. Devolución en ventas. Se debe esperar hasta que se esté seguro que se va a hacer devoluciones para realizar el ingreso, que no va a haber devoluciones. Pago aplazado. Cuando se vende a crédito sin intereses o con una tasa más baja, se debe reconocer el ingreso al valor presente utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La entidad después descuenta los flujos de efectivo a recibir utilizando una tasa de referencia del mercado o la tasa de interés implícita en la operación a la que se pueda determinar. Se reconocen los intereses de cada periodo. Entonces queda la 130505 cuentas por cobrar al débito y la 4180 de ingresos actividades ordinarias al crédito. La presentación de actividades ordinarias pues son cifras más importantes dentro del estado de resultados. En revelaciones tenemos que las pymes deben revelar las políticas contables de reconocimiento y medición de ingresos ordinarios, venta de bienes y prestación de servicios. Activos financieros, ejemplos. Entonces en activos financieros pues tenemos la caja menor, depósitos en cuentas bancarias, inversiones en acciones, bueno, inversiones en bonos y otros títulos de deudas, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Reconocimiento de activos financieros. Estas separados por partidas. Entonces tenemos el efectivo, que son pues los billetes, las monedas en caja, a la vista similares. Derechos contractuales a cobrar, que es el efectivo, cuentas por cobrar, ventas, préstamos efectuados, otras cuentas por cobrar. Inversiones en títulos y otros contratos, exceptuando aquellas inversiones donde se ejerce un control o influencia. Principio general. Los activos se reconocen cuando la entidad se vuelve parte del contrato. Efectivo se reconoce cuando se recibe física y contractualmente pues, el dinero. Derechos a cobrar son transacciones pasadas y depende del reconocimiento en el cual se dio lugar a dicha transacción. Las cuentas por cobrar también pues comerciales también se llaman cuentas por cobrar a clientes. En la medición inicial se valoran al precio de la transacción. Cuando hay financiación e intereses se deben reconocer por el periodo. Medición posterior. Los activos se miden posteriormente al valor razonable o costo amortizado dependiendo de las características. Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado. Las cuentas por cobrar a clientes se miden por el valor contabilizado inicialmente menos el reembolso del cliente. En revelaciones, aquí tenemos, en los estados financieros las pymes deben revelar. Entonces las bases de medición y políticas contables relevantes, el importe en libro de activos financieros, la pérdida o variaciones por deterioro, el ingreso, gastos, ganancia, pérdida atribuibles a estos activos, incluyendo ingresos, gastos por intereses, transferencias de activos financieros, incumplimiento por parte de los deudores. Para la baja en cuentas, entonces, es cuando las cuentas por cobrar se eliminan del balance general. Se dan de baja cuando el cliente haya cancelado totalmente la obligación, se transfiera por cualquier medio la cuenta por cobrar, la compañía no retenga los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar,
De acuerdo con toda la información disponible, no se considera posible el recaudo por imposibilidad del deudor. Otros préstamos y cuentas por cobrar activos financieros. Los préstamos a empleados particulares y otros también cumplen la definición propuesta de activos financieros y comparten los criterios de reconocimiento, medición y revelación. Todo el reconocimiento según la norma contable para pymes se debe reconocer otras cuentas por cobrar como consecuencia de préstamo entregado o del nacimiento de la obligación contractual en la contraparte. La medición inicial se hace por el precio de la transacción, excepto cuando es de financiación. La baja en cuentas. Cuando el deudor haya cancelado totalmente la obligación, se transfiera por cualquier medio de cuenta por cobrar a un tercero y la compañía no tenga de forma sustancial los riesgos y recompensas inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar. De acuerdo con la información disponible, se considera posible el recaudo por imposibilidad del deudor. En las revelaciones tenemos que las bases de medición y demás políticas contables, importe en libros de activos financieros, importe en plazos y condiciones de activos pignorados, incumplimiento por parte de los deudores, para instrumento de deuda a largo plazo, cuentas por cobrar o préstamos, información sobre condiciones, plazos y tasas de interés. Deterioro del valor de las cuentas por cobrar. Los activos no pueden representarse por encima de su importe recuperable, el valor del uso o venta. El castigo de cartera, o sea, cuando se da de baja una cuenta por cobrar, la imposibilidad de pago del deudor o por cualquier otra causa, se aplica el deterioro previamente reconocido. Entonces aquí tenemos el caso, espera porque esto sí me toca, pues los ¿qué? Los ejercicios los hice en otra hoja. ¿Listo? Entonces los ejercicios yo los hice así. Entonces, pues aquí teníamos que dice cuestionario, caso 1 de venta de bienes de la financiación implícita. Entonces dice que en enero de 2021 la entidad acuerda con un cliente vender inventarios al valor pactado según las condiciones es de 30 millones. De acuerdo se establece el pago, recibirá 3 cuotas de 10 millones. O sea, cada año 12, 24 y 36. Entonces dice que determina el tratamiento contable, el ingreso de actividades se debe reconocer en enero del 2021, una tasa de interés del mercado para un crédito de condiciones de amortización, plazo y riesgos similares es del 6% de efectivo anual. El costo del inventario vendido es de 12 millones. Pues aquí nos decía pues que el costo, pues que entra el costo de ventas contra inventarios que está saliendo. Y aquí en la tabla de amortización, pues yo lo amorticé así. Entonces decíamos que la tasa era del 6%, el número de periodos es de 12, y entonces la tasa efectiva anual, entonces pues eso hay una fórmula, ¿no? Que es donde uno, entonces empieza y entonces 1, entonces dice que es 1 más el 6% que es la tasa, elevado al número de periodos, y entonces menos 1. Entonces eso me dio más o menos 1,01. Y entonces eso lo multipliqué por 30 y ahí pues me salieron los intereses por los 30 millones. Y luego pues eso me daba 365.894.
Entonces lo multipliqué por los 12 meses y pues ya ahí me salieron los intereses para el primer año. Y pues así sucesivamente, pues en el primer año como eran los 30 millones, ya en el segundo año pues eran por los 20 millones y en el tercer año pues eran los 10 millones. Y, y aquí sí no sé si me quedó bien porque no sé. De las cuentas por cobrar a clientes, el ingreso por actividades ordinarias que son los intereses, el efectivo y así, profe, no sé. Y el otro, el caso 2, que es el reconocimiento y la reversión del deterioro, dice que la entidad presenta el 30 de noviembre de 2021 cuentas por cobrar brutas por un valor de 350 millones. A esta fecha está utilizando el método de porcentaje de cartera ponderado por el nivel de riesgo de acuerdo con el conocimiento del cliente y clasificando los clientes en categorías que comparten niveles de riesgo similar. Determinan el valor que espera no recuperar en cuentas por cobrar es de 15 millones. Entonces nos dice que al 2021 eran 12 millones 500. Al 2022 y entonces pues yo ahí cogí, profe, y pues coloqué el deterioro en los 15 en el primero en noviembre y luego en diciembre pues fueron los 12.500 y ya en el tercero fueron los 11 y ya. Listo, Listo, entonces Marlely, ahorita revisaremos eso, ¿listo? Entonces, listo, profe, vale. bueno, continúa antes Camilo, por favor. Sí, profe, ya voy a compartir. Ya lo están viendo, ¿cierto? Ya casi se va a ver, ahí estaba a proyectar. Ajá. Ahí ya ¿Ya? se... Ah, bueno. Entonces, pues lo hice así por diapositivas y otra parte la tengo en Excel. Entonces, reconocimiento de activos financieros, que son en efectivo, billetes, monedas en caja, depósitos a la vista, similares, cuentas por cobrar, ventas, préstamos efectuados. En otro viene los castigos de cartera, que se está hablando de provisión de cartera, que es el procedimiento contable y o fiscal mediante el cual se reconoce en el gasto de la cartera que se considera imposible de recuperar. Coloquialmente se le llama castigo de cartera. Vemos también en la provisión de cartera, que se entiende por provisión de cartera el valor que la empresa, según el análisis del comportamiento de su cartera, considera que no probablemente se pueda cobrar. Por tanto, debe provisionar. Siempre que una empresa realiza ventas a crédito, corre el riesgo de que un porcentaje de los clientes no paguen sus deudas, constituyéndose para la empresa una pérdida, puesto que no será posible recuperar la totalidad de lo vendido a crédito. Entonces, en este orden de ideas vemos las edades de las carteras, que son de 30 días, 45 días, 60 días, 90 días, 180 días, 360 días y más de 360. También vemos en reversión de deterioro. Es una pérdida que disminuye por el ejemplo de una mejora, por ejemplo, una mejora en la calificación crediticia del deudor y se había reconocido previamente un deterioro. También vemos la refinanciación implícita. Se reconoce cuando el plazo del contrato es superior a un año y el valor es material. Caso contrario, tendrá lugar si el valor es material, pues debe reconocerse el gasto por interés usando una tasa similar a la del mercado. Aquí yo hice unas imágenes, préstamos y cuentas por cobrar.
medición inicial, reconocimiento, medición posterior, descuentos y rebajas. Y aquí en la diapositiva número 8 tengo las revelaciones, bases de medición y políticas contables, importe en libros, pérdidas y variaciones por deterioros, ingresos, gastos, ganancias y o pérdidas atribuibles, transferencia de activos financieros, incumplimientos y parte de los deterioros. ¿Cómo hago ahora para compartirla? Quiero que me diga qué es eso de las revelaciones, cada una de esas cositas que tiene ahí. ¿Qué es una base de medición? Pues lo que yo entendí de lo que leí es como lo de la, como, ¿qué podría decir yo? Eh, no sé qué ejemplo dar. Eh, como las políticas que tiene la empresa, más o menos. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las bases de medición? Las compañeras lo presentaron ahorita. No me acuerdo, profe. Eso de transferencia de activos financieros, incumplimiento por parte de los deudores. O sea, Bueno, entonces el explicarle, tema de los deterioros. explicar cada uno. Sí, claro. No lo tengo así explicado. Pues tengo aquí en el Excel los ejercicios, pero no sé cómo hacer para compartir el Excel. ¿Tengo que dejar de compartir esto? Sí, claro. Eh, acá. Y ahora. Acá. ¿Ah, ya lo están viendo? Sí, señor. Entonces, pues aquí Cuénteme entonces el en el ejercicio. ejercicio que decía que en el débito y en el crédito, me parece que el débito que hacía la presa era de 350 millones. Y entonces, Pero ese es el caso 2. Ese es el caso 2, ¿cierto? sí, no me acuerdo, creo que sí. Porque es que el otro no lo entendí muy bien y yo lo hice fue así, pero entonces no, o sea, no lo tengo muy bien entendido, por decirlo así, porque lo Ujú. hice Pero fue con la tabla explíqueme de eso, cuénteme amortización. de eso. Este es el de Aquí la deterioro. tabla, el de deterioro que tengo acá, Sí, cuente. Dígame qué este es entiende. de los 350 millones que le hacen, que hace el préstamo de la empresa, y entonces acá estos 12.500, o sea, en el ejercicio decía que en el primer mes eh, descontaba 15 millones, después 12.500, después 11, y entonces pues yo no sé si cuando, o sea, en el ejercicio dice, se va descontando como 2.500.000. Entonces no sé si, digamos, en ese orden de ideas, el siguiente sería 11 y después 8.500. No sé si me quedó bien eso así o lo tengo mal, Mm, porque hasta donde yo me acuerdo lo hice, este 17.500 era el préstamo que ellos le hicieron por el 5%. No sé si eso es así. Son reconocimientos de deterioro. O sea, en la medida en que fuera, ahí lo importante era reconocer que si se hacía una reversión o si se hacía o si por el contrario se reconocía un gasto. Entonces era ir reconociendo las diferentes, que primero estaba en 15 millones, después bajó a 12.500. Entonces 12.500. entre los dos rangos hay una diferencia de valor de 2.500. Entonces eso era lo que tenían que ir ajustando y a lo último queda en 11 millones. Entonces eso también se hacía una reversión finalmente. Eso era lo que tenían que ir mostrando. No habían ni Por eso, tasas de interés ni pero nada de eso digamos, ahí. pero digamos, ¿y sobre qué porcentaje? Mm, mm. Sobre No, lo, no, o porque es sea, que el los ejercicio, 12.500. el ejercicio le está diciendo es que al hacer el reconocimiento se presentaron las siguientes situaciones, que en el primer periodo hubo un valor, luego después bajó a otro valor y luego después bajó a otro valor. Entonces usted lo que iba era moviendo las cuentas.
nada más, por las diferencias. Y al final hacía una condensación de todo del valor de la cuenta por cobrar y reconocía un valor de deterioro en el estado financiero. Eso era lo que hacía. Pero entonces ya les voy a mostrar cómo es, ¿listo? Ah, bueno, sí, señora. Y pues aquí también tengo otra parte ¿Eso que qué pues es? lo miré en internet y lo puse así, pero pues igual no, solamente puse como por ejemplo, como por dar un ejemplo que había en internet, entonces pues lo quise copiar así, pues no, tampoco lo puse para hacerlo como el trabajo, por eso lo puse aquí en el Excel que tengo, pero Bueno, pues no, ¿qué tampoco lo entiende ahí entendí. o qué vio, qué entiende ahí? Pues digamos aquí ellos tienen un ejemplo que dice que una empresa vende 100 millones y concede un descuento de 10 millones. Entonces, aquí en este orden de ideas, ellos dicen que va a la cuenta 1305 los débitos, que son los 100 millones, y después los ingresos, entiendo yo que le ingresaría a la empresa los 10 millones que va a pagar el descuento que le hacen a la persona. Les entiendo yo, pero pues no, no sé cómo determinarlo ni cómo decirlo. Entonces, pues yo solamente lo copié ahí y era para a ver si la profesora me lo podía explicar más o menos, porque Les- no lo entendí muy bien. Vamos a ver, porque es que ahí era importante, por eso era importante que la presentación no me quedara tan plana como le quedó. O sea, usted lo que hizo fue coger las palabras todas y poner lo más importante, pero lo más importante inclusive era coger el ejercicio, los ejercicios que tenía el taller y mirarlos, tratar de llegar a una Pues la contabilización de verdad acuerdo no, al casi ejemplo. no los entendí. No, inclusive ahí están claros. Lo que pasa es que mm, para poderlos entender había que leer todo el archivo y después de leer todo el archivo, entonces, bueno, digamos que eso es parte de lo que voy a hacer yo ahorita, la interpretación. Porque, por ejemplo, Sandra interpretó una cosa, iba por buen camino, tal, ya solamente necesitas una aclaración en unas cosas y ya. Y lo mismo Marlely, pero entonces, en su caso, es toda la interpretación de como tal del ingreso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a medida que ustedes van leyendo y a medida que fueron colocando cada uno sus, por decirlo así, sus conceptos, ahí el mismo ejercicio les iba diciendo qué había que hacer. O sea, el ejercicio que está planteado en esta NIF es así. Él le hace todo el recorrido de lo que es la teoría, luego le da un ejemplo y luego lo pone a usted a hacer el ejercicio también. Entonces, más allá de todo es la interpretación de la información. Entonces ya vamos a verla. Bueno, déme un segundo que estoy adecuando aquí un ejercicio y ya lo voy a colocar. A ver, ¿qué tanto interpretamos? Esto es parte de la NIF. La NIF más allá de que sea aprendernos todo el vocablo financiero, está la interpretación también. Porque un contador puede interpretar una cosa, otro contador interpreta otra, pero la NIF está diciendo una sola cosa. Entonces, a pesar de todo, hay diferentes criterios para los ejercicios. Ya lo voy a colocar acá, espérenme que es que lo estoy adecuando, porque tenía como otro ejercicio mezclado, pero ya lo voy a referenciar para ver qué pasó Entonces, con... ¿puedo dejar de compartir? Sí, ya puede dejarlo, por favor. Pero entonces compléteme esa presentación. Sí, señor. Listo. Eh, Deme un momentico, que tengo acá que tengo como dos cosas, entonces me toca mirar. Pero ya, denme unos segundos que ya coloco, es como para completar aquí el ejercicio que necesitamos. Listo, este saldo. Y así siguen los demás. Ahorita, por ejemplo, sigue inventarios y es igual. Sino que se parece mucho a este ejercicio. Entonces, lo que entiendan acá lo van a poder aplicar en el otro.
Entonces, denme un segundo, ya les proyecto. Estaba aquí haciéndole un ajuste a este ejercicio. Ya les voy a proyectar, denme un segundo. Igual pues les valoro su interpretación, esa era la idea, por eso lo hago así, para que ustedes digamos que entiendan un poco lo que es el tema de la norma. Realmente eso es lo que uno hace solito como contador o como auxiliar o como asistente. Bueno, digamos que en el caso propio de ustedes tendrán siempre un direccionamiento. Pero normalmente la NIF es de interpretar. Entonces vamos a ir haciendo la interpretación y yo pues les voy a colocar aquí unas cosas. Listo. Ustedes me dicen si ya ven mi pantalla, por favor. Sí, profe, sí, Sí, señora. profe. Listo, quiero que me miren este lado derecho que está la tabla. Entonces, hay dos cosas que se tienen en cuenta cuando se habla de ingresos. La NIF nos habla de que cuando hay una financiación implícita, dice que hay una financiación implícita porque está hablando que la persona a la que le estamos vendiendo hace 3 pagos de 10 millones en cada año, ¿cierto? Durante 3 años. Habla de que se debe reconocer, atraer a valor presente esa financiación implícita, que por eso se llama implícita, porque está dentro de los 10 millones que nos está pagando en cada cuota. No es 10 millones masivo, más impuestos, más intereses, sino 10 millones que tiene como composición una parte de capital y una parte de intereses, porque el señor solamente va a hacer 3 pagos de 10 millones y se acabó. ¿Listo? Por eso se habla en matemáticas financieras para NIF de que yo tengo que traer a valor presente esos 10 millones o los 30 millones, hablándolo en términos de todo el valor de la venta. Por eso se utiliza la función financiera que se llama tasa. Digamos que lo que hizo cada uno fue, dentro de lo que sé que pueden hacer, escoger los 10 millones y aplicarle una tasa de interés, pero realmente no era así. Era coger los 30 millones, los 3 periodos con la tasa de interés y decirme en cuánto valen esos 30 millones hoy. Y esos 30 millones tienen implícita un capital y una tasa de interés. Eso era lo que quería decir el ejercicio para este caso. Entonces, esto que vemos acá, dice, esto se llama valor actual en matemáticas financieras. Lo que hacíamos es que nos daba una tasa, nos daba un número de periodos y nos daba una cuota. Esta cuota, cuando una persona le dice a usted que va a hacer un pago en cada año de 10 millones, el pago de una cuota indica capital e intereses dentro de la misma cuota. Entonces él dijo, yo solamente voy a hacer 3 pagos, o el acuerdo fue así, voy a hacer 3 pagos de 10 millones cada uno en el año 1, uno en el año 2 y otro en el año 3. Fue todo lo que dijo. ¿Que cómo lo va a contabilizar el vendedor? El vendedor tiene que contabilizar o traer a valor presente pues el valor de esa financiación. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Colocaba hacia una tablita que tuviera tasa del 6%. Lo sé que el libro no lo decía así como yo lo estoy diciendo acá, pero lo dijo ahí implícitamente. Él abre un paréntesis, dijo otro valor presente y dijo valor presente, abre paréntesis y colocó 6%, 3 y 10 millones. Ustedes, eso está en el material que les entregué, pero no les dijo cómo, no les hizo la tabla para hacer la demostración. Entonces, esta tabla que viene acá trae esto. Entonces, para hallar el valor, acá tenemos en la barra de fórmulas los valores.
yo puedo colocar las 3 condiciones que están acá. Coloco la tasa, que es del 6, coloco el número de periodos, que son 3 años, y coloco el pago, o sea, esta persona me va a hacer unos pagos, 3 pagos de 10 millones. Entonces coloco el valor del pago. Con eso, quiero que me diga hoy cuánto vale, pues esa deuda, ¿cierto? ¿Cuánto vale hoy? Es que no ha pasado ni siquiera el primer año. Lo que está diciendo es ya con eso, entonces, ven a ver acá porque se me dañó la fórmula. Con eso lo que está diciendo el ejercicio es que traiga valor presente esa situación que tiene acá. Espérenme porque ahora la dañé. Entonces, si yo ejecuto esta fórmula, le doy enter, él me va a decir que 30 millones en el hoy, con esa financiación con ese pago de 10 millones cada año, con ese número de periodos que es 3 y con la tasa es el 6, del 6%, esos 30 millones hoy valen 26.730.119. Entonces lo que yo voy a hacer acá es realizar la primera contabilización. Por eso él dice, traerá a valor presente el valor implícito de esa venta, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? 1305 clientes, 30 millones. Él contabiliza toda la cuenta por cobrar, pero también lleva a su vez, como lo que pasa es que esto es, esto es NIF. En NIF existen los ajustes en las cuentas por cobrar por reconocimiento al valor presente. Entonces, ustedes reconocen los 30 y reconocen los 26 millones como el verdadero ingreso hablándolo en términos de lo que es el bien que estaba pues vendiendo esta entidad. Entonces reconocía los 26, lo que hace uno normalmente en la norma local, reconoce los 30 y reconoce los 30 acá, ¿cierto? Esas, no había ninguna, no se hablaba de financiación, no se hablaba de nada. O en algunas empresas que era lo que se hacía esto y se reconocía lo otro casi como por un diferido y a la medida en que fueran entrando los 10 millones los voy reconociendo al ingreso. Eso es lo que normalmente hacen las empresas en Colombia, por decirlo así, para hablar cuando una venta queda como a plazos. Y se hace un proceso acá hasta que voy reconociendo cada año. Aquí en NIF le dice, no, reconózcame esa venta de los 30, pero ¿cuánto vale hoy? Con una financiación, con un tema, entonces listo. Trae los 26 y trae los 30. Y la diferencia se reconoce una 130598. Quiere decir que esto que está aquí es como si dijéramos 26, 730, 719, pero lo que hacemos son los 30 menos los intereses, ¿sí? Que es finalmente de los 30 millones, cuando me trae 26 millones a valor presente, me está diciendo que los otros 3 millones es la financiación. No que aparte de los 30 hay financiación, sino que dentro del pago viene la de financiación. Por eso se llama financiación implícita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esta es la primera contabilización que hago. ¿Cómo sé yo que son los 3 millones tal? Entonces yo digo, mi venta son 30 millones, ¿cierto? Traer esa venta al valor presente me cuesta 26 millones. La diferencia son los intereses que voy a reconocer a lo largo de los 3 años. Entonces, por eso hago el reconocimiento acá. 30 millones a la cuenta por cobrar. O sea, quiere decir que dentro de la cuenta por cobrar llevo una cuenta mayor que diga clientes y una 130598 que es el ajuste de valor presente. En la medida en que yo voy reconociendo esto y voy haciendo esto, pues voy a hacer, ahorita cuando veamos la tabla, vamos haciendo un reconocimiento de modo tal que al final pues va a quedar toda la cuenta cruzada. Entonces, acá hizo el reconocimiento, nos quedó el reconocimiento, listo. Ahora viene la tabla viene la tabla de amortización que la dejé aquí abajo porque no la tenía. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se tomaban el año 1 como saldo inicial de la cuenta por cobrar los 26.730.119. A eso le aplicábamos el 6%, o sea, a los 26 lo aplicábamos el 6% y luego le restábamos en los 10 millones del pago y luego nos quedaba un saldo final de la cuenta por cobrar, que es el inicial del siguiente año. Eso era lo que se hacía.
¿Por qué? Porque este pago está indicando que el señor cada año me está entregando 10 millones. Yo soy la que tengo que mirar aquí cómo voy a hacer esta contabilización, cómo la voy a registrar. Él me está dando los 10 millones, mire, me los da todos, los 3 años, me entrega solo los 10 millones, él no me está diciendo ni más intereses, ni más nada. Y yo tengo que reconocer los 30 millones a valor presente. Entonces aquí reconocí los 18, que es esto más esto menos esto. Me quedaron los 18 como saldo final del primer año. Y luego, en el segundo año vuelvo y hago lo mismo. Le aplico el 6% a los 18.333.000, me queda el pago de los 10 y me queda un nuevo saldo de 9.433.962. Luego en la última cuota también, es la inicial del siguiente periodo, le aplico el 6% y cruzo contra 10. Quiere decir que entre esto y esto está la cuota. Miren, si ustedes la ven acá, tiene esa característica. Y ya restando esto, pues ya me da 0 aquí. La idea es que al final del periodo no es que el cliente me esté debiendo más, sino por el contrario, se acabó la cuenta porque él ya me hizo los 3 pagos. Eso era lo que quería decir toda la teoría que ustedes hicieron dentro del proceso. Así se hacía. Luego, ¿qué hacíamos después? Es que me tocó dejarla aquí abajo porque no la tenía registrada acá. ¿Qué hacíamos entonces cada año? El primer año se reconocía esto. El segundo año, ¿qué era lo que se hacía? Entonces, a medida que va entrando el dinero, entonces yo voy, acuérdense que la dejé acá, mire, los 3 millones al crédito. A medida que va pasando el tiempo, entonces voy reconociendo cada uno de estos intereses que están aquí, los voy reconociendo aquí. Voy reconociendo esto contra la cuenta, contra estas 3. Mire, estas 3 se cruzan con estas 3 que están aquí. Yo se las voy a poner acá de otro color y acá las pongo de otro color. Estos son los ingresos por los intereses cada año y a la vez la persona me va cancelando los 10 millones. Entonces también tengo que hacerle la entrada financiera al banco de los 10 millones contra la cuenta por cobrar de los 10 millones, o sea, para ir reconociendo esto. Al final, ¿qué pasó? Quedan los 26 más todo esto, me da los 30. Contra los 3 valores de 10 millones que recibí de la persona, ahí quedó la cuenta por cobrar en 0. Lo que pasa es que se va ajustando, se va separando prácticamente lo que corresponde a lo que es el ingreso inicial y luego toda la amortización o la financiación implícita. Entonces, aquí se cruzó, si ustedes revisan los 26 millones que tengo inicial, con todos sus intereses me dan los 30 y los ingresos que tengo inicial, que son los 26.730, con todos los ingresos implícitos, me da los 30. Y ahí ya quedó. Y si quiero demostrar acá en mi tabla de amortización que realmente ese es el valor, entonces lo que hago acá es sumar los 3 intereses y eso me da la financiación que tengo acá. Entonces quiere decir que ahí me quedó bien reconocido el tema como tal. Se quiere decir que este valor presente sí es el valor presente de estos pagos con esta tasa de interés y porque al final los intereses la suma de los 3 valores que son los intereses me cuadran exactamente para que sean los 30 millones que realmente la persona me pagó por la financiación de la mercancía que le vendí. Eso es lo que dice la NIF, que haga ese reconocimiento. No sé si tengan alguna pregunta frente a esto. Profe, una pregunta, digamos, eso es diferente cuando a uno le hacen un préstamo y le dicen, digamos, le presto 30 millones, pero entonces páguemelo a 6 meses, y ese interés es diferente al que está diciendo la profesora o es igual. Claro, porque aquí estoy hablando de financiación implícita y traer a valor presente. Entonces, digamos, si el ejemplo que doy yo, el banco cobra un impuesto, Él cobra un interés sobre la plata que le va a prestar. Por ejemplo, si me fuera a prestar 30 millones, él me va a decir sobre los 30, yo termino pagando 60 millones. Voy a ponerle un ejemplo así, a medida que sea más largo el tiempo, si es a 12 meses será menos, si es a 36
será el triple si es a 5 años. Yo terminaré pagando casi unos 50 millones, porque lo que hace el banco es, él no me está haciendo ninguna financiación implícita, sino una financiación con interés. Por eso esta se llama implícita, porque dentro de las cuotas que le estoy pagando, me está pagando el cliente, estoy hablando de que puede que previamente yo le haya hecho, sí, la mercancía vale 25 millones, pero como se la voy a financiar, entonces le vale 30. Pero usted me hace 3 pagos de 10, pero eso lo dejamos antes de hacer el tema de la contabilización acá. Sencillamente la NIF lo que le va a decir es, reconózcame a valor presente cuánto vale esa cuenta por cobrar y reconózcame los diferentes intereses, que era lo que se hacía en la norma local normalmente. Yo digo 30, yo digo reconozco en la cuenta por cobrar, por decirlo así, 30, y en la cuenta en el diferido reconozco los 30. Y en la medida en que fueran pasando los años, reconozco cada año 10 años a mi ingreso. Y resulta que la NIF le dice, no señor, eso no es cierto, porque entonces una cuenta por cobrar, ¿cuándo la reconoce usted? O cómo sabemos si la empresa obtuvo interés o cómo fue el tema, ¿sí? Muestre esa parte. Entonces eso era lo que no se mostraba. Pero con lo que está diciendo el compañero son dos cosas diferentes, porque aquí, empezando que el ejercicio está hablando de una financiación implícita, y segundo está hablando de traer a valor presente una deuda. Lo que está diciendo, por ejemplo, si yo estoy en el banco y me dice traiga valor presente, pues yo ya tengo que haber hecho una tabla de amortización con todo el valor y le digo, mire, la deuda vale todo esto a los 3 años que usted piensa proyectar. La cuota queda de tanto, valor presente este. ¿Sí? Lo que pasa es que uno, pues en el banco, ¿qué hace? Uno le prestan la plata y le empiezan a amortizar sobre lo que usted se puede ir colgando en las cuotas, puede que se colgó en 5 cuotas, entonces pues el banco le interesa es que el interés vaya creciendo. Eso es otra forma, también dependiendo pues aunque hay financiación acá, hay NIF también para el tema de los pasivos financieros, y van a ver que también tiene una interpretación, ahí va a ir todo el costo amortizado, porque yo también puedo ir haciendo abonos y eso también me tiene que contar. Entonces, es diferente un poco la interpretación. No sé si, Bueno, compañero, ya con esto, digamos, se entienden un poco más. No sé, Sandra, ¿qué piensa? Marleli. Sí, Sí, profe, profe. de pronto no hemos entendido era el concepto que estaba implícito y la verdad yo no conocía la fórmula, cómo se sacaba. Sí, esto, así se saca el valor presente. Sí, profe, Cuando yo se ustedes le las... digan traiga valor presente o lleve valor futuro, por ejemplo, más que todo en las deudas uno lleva valor futuro, y digamos, cuando yo digo cuánto me vale una inversión hoy, cuánto me van a dar más adelante, entonces hace valor futuro. Y si en el futuro espero tener tanto, ¿cuánto debo invertir hoy? Entonces haría esa se aplica para las dos. Y el Excel lo hace acá. Entonces, ahorita que sigue, la otra partecita que sigue es inventarios, pues van a interpretar la parte de inventarios, y el ejercicio es parecido porque habla de lo mismo. De los 30 millones ya tienen que hacer son las contabilizaciones contrarias, pero la otra vez vuelve y les habla de la financiación implícita, entonces vuelven y hacen el mismo procedimiento. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, profe. Sí, o ¿Tú nos sea, envías como esa plantillita? sí, claro, O ya se las paso. O sea, lo más importante para mí como docente es que usted entienda lo que está haciendo, o sea, lo que están leyendo y lo que están interpretando. Por lo menos en el caso de Sandra, iba bien, muy bien la interpretación, solamente o sea, lo que fueron las cuentas le quedaron bien. Viene, digo yo, la interpretación del tema, qué debo poner, qué debo registrar, qué reconocimientos debo hacer. Eso le quedó muy bien. Ya fue el tema más del valor presente, de la matemática financiera aplicada a NIF. ¿Listo? Entonces, porque sí, cuando él profe. dice, si le hubiera dicho no utiliza el valor presente, sino haga, entonces ahí sí hubiera aplicado lo que usted hizo. Usted la hizo fue los 30 millones más la financiación. ¿Sí? Aquí está diciendo, cuando dice implícita, está diciendo que es prácticamente que yo debo reflejar que hubo una financiación cuando realmente pues yo ya pacté con él que fueron los 3 pagos. Pero entonces como se lo dejé le digo que el primer pago me lo hace al año,
Entonces lo que dice la norma internacional es reconozca valor presente que usted prácticamente le financió eso y que eso tiene un interés. Eso es lo que quiere decir la norma, nada más. ¿Listo? Entonces, que las cosas, esa es la diferencia entre lo local y lo NIF ahora, que yo tengo que hacer un reconocimiento de lo que está financiado, de lo que no está financiado, como que no me quede todo por allá. Si una persona fuera a invertir por lo menos en una empresa, él mira, bueno, y estas personas cómo reconocen acá el tema, si hay un reconocimiento de intereses, si es viable hacer esto. Entonces, esa es la gran diferencia. Y esto que está aquí, que les estoy contando, inclusive se debe decir en la nota revelatoria. Mira la tabla que se aplicó, miren los intereses que se generaron, lleva la tablita, la muestra dentro de la nota y ya con eso la persona todavía le queda más claro qué fue lo que se hizo. Vamos a suponer que esta fue la única que se hizo así, podemos llevarla a la nota y que, porque la persona puede decirme, ¿y por qué le da lo mismo tal cosa? ¿O por qué llevo los 26? ¿O por qué llevo los 3 aparte? Entonces todo eso se explica con estas tablas de amortización y luego usted emite la política. Entonces, la medición inicial va a ser, hago un reconocimiento de toda la cuenta por cobrar, ajusto valor presente la cuenta por cobrar y voy haciendo un reconocimiento entre la misma cuenta y reconozco el ingreso a valor presente. Todo, porque hay unos que dirían, no, aquí reconozco nomás los 10 por el tema de los impuestos. Entonces también lo que buscaba la NIF era que usted tuviera un balance más real, o por ejemplo lo que pasaba con el tema del impuesto al patrimonio. Y uno dice, no, yo voy reconociendo el gasto a medida que vaya sucediendo y le dice, no, reconózcame el gasto de una vez los 40 millones, porque es que eso ya es real que usted lo tiene que cubrir. Eso, digamos que son las interpretaciones que se hacen. ¿Listo? Entonces, ya les voy a dejar acá la tablita y voy a hablar de la segunda parte que es el tema del deterioro. Entonces, denme un momentico que tengo que mirar acá una cosa y ya les cuento. Bueno, entonces aquí voy a hablar un poco de lo que es el deterioro. El concepto de lo que es el deterioro en nuestro ejercicio nos decía que al cierre de cada uno de los años, dice que a diciembre, suponiendo que no existe un saldo previo deterioro en el estado de la situación financiera, el deterioro se reconoce como una disminución de las cuentas por cobrar y un gasto en el resultado neto. Entonces, el deterioro vino a hacer la diferencia en este momento o lo que antes uno llamaba provisiones dentro de las cuentas por cobrar bajo la norma local. Entonces, acá en Colombia lo que se hacía era que se hacían provisiones individuales o provisiones generales. Entonces uno dice al final del año, no, vamos a calcular el 33% y eso es lo que vamos a provisionar de la cuenta por cobrar. Acá lo que dice la norma internacional inclusive, no es que incluso en la actualidad se haya quitado, o sea, al principio de la NIF sí decía que las provisiones ya no existían. Después con la medida que ha ido cambiando la norma internacional y a medida que han ido haciendo el cambio en los estándares, dicen que puede existir provisiones, pero que es mejor el concepto de deterioro para referirse al desgaste o la posible pérdida que yo puedo representar en el caso de que un cliente no me pague la deuda. Por ejemplo, en este caso, los 30 millones de pesos, sea posible que a mí nadie me los pague. En este caso, pues el ejercicio está haciendo relación a lo que es el tema de 350 millones de pesos, ¿cierto? Que eso fue lo que está pidiendo como tal. Espérenme que estoy revisando acá. Es el valor presente de la cuenta por cobrar, no, ese no es el segundo. Listo, dice acá que la reversión del deterioro al cierre del ejercicio, es que ya tengo aquí, quiero es como ver el concepto, lo que está diciendo, espera a ver si lo veo por aquí.
El caso 2. La entidad presenta al 30 de noviembre cuentas por cobrar brutas por valor de 350 millones. Pues lo primero que coloco es la cuenta por cobrar como para tener un... como para hacerle seguimiento a qué es lo que me están preguntando. Tengo la cuenta por cobrar de los 350. Lo que quiero hacer con esto es más una aclaración que de pronto el tema de lo que interpretaron. Lo que interpretaron está bien, pero digamos que en este tema la lectura, la interpretación es la que debemos, digamos que es la que vamos a afianzar en cada uno de los temas. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted hace cuando está en el ejercicio. Y entonces cuando todos tenemos dudas en el mismo punto que hacemos, todos los contadores decimos, bueno, ¿usted qué interpretó en esta parte? No, yo interpreté que así hacía tal cosa, la NIF está diciendo esto, pero yo interpreté esto. Entonces otro más experto dice, no, la norma lo que está diciendo es que tal cosa y vayámonos a tal apartado y leamos otra vez. O sea, esto que estamos haciendo en la clase está muy bien, o sea, no es malo equivocarse. Creo que incluso para ser la primera vez que ustedes están interpretando la NIF, están haciéndolo bien. Hay personas que dicen, yo realmente no entiendo ni qué fue lo que quiso decir eso, pero también es el hecho de hacer comprensión de lectura. Muchas veces leemos rápido, no entendimos la primera vez. Segunda lectura, tampoco. A medida que vamos leyendo despacio, con comas, con puntos, con todo, bueno, él tiene que decir, él me está diciendo acá y voy, miro el ejemplo, coloco acá tal cosa. Entonces ahí me está representando en tal transacción lo que dijo en el concepto inicial. Entonces por eso la NIF es más interpretación que incluso las propias cuentas. Si ustedes ven, la norma no se preocupa tanto que si es la 51, 30, la 52, él da este PUC que tiene pronto el texto, es más, él inclusive dice, dice dentro de su introducción que es un PUC sugerido, es un PUC que obviamente pues cada empresa adaptará de acuerdo a sus necesidades, pero lo que más está haciendo integrar es el tema de la interpretación, que eso son interpretaciones sobre la norma, sobre el estándar que se creó para NIF. Entonces, por eso. Dice, bueno, tengo los 30.350 millones. Dice, a esta fecha, utilizando un método de porcentajes por edades de cartera ponderado por el nivel de riesgo de acuerdo con el conocimiento del cliente. Eso que dice que el método del porcentaje, por lo menos si yo les digo a ustedes, yo trabajo para una entidad del sector solidario y la super solidaria nos dice que nosotros debemos hacer una provisión o un deterioro de cartera, ya hablándolo bajo NIF, entre el 1 y el 10%, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos y de acuerdo a la calificación. Entonces, si la cartera está en A, pues la persona está pagando al día, yo no tengo que hacer ninguna provisión. Si ya está en B, entonces yo le digo, bueno, le voy haciendo el 1%. Y si ya está en C o D, entonces la cooperativa asume y dice, bueno, voy a hacer el 10% porque ya es una posibilidad, pero eso debe quedar escrito dentro de la política. ¿Sí? Entonces, él nos dice, hagan los reconocimientos por A, por B, por C, por D y por E, que son los riesgos, la calificación de cartera que maneja la superintendencia. Y él nos dice, ustedes allá dentro de su proceso, dentro de sus políticas, le van a crear cuál es lo más conveniente para la cooperativa, también dependiendo del nivel de cartera que usted maneje, porque pues digamos que puede haber un tema de que si la cartera no se cobra o se vuelve incobrable, pues la cooperativa puede entrar en términos de liquidación porque no puede presentar pérdidas por más de 3 años consecutivos. Digamos, esos son políticas dentro del sector. Ya diferente una empresa comercial, entonces uno acá dice, bueno, el deterioro que vamos a hacer es el siguiente, también va a depender de las normas que estén establecidas. Aquí él ni siquiera les dice qué porcentaje es, sino les dice, basado en un método de porcentajes, vamos a hacer unos reconocimientos. Entonces dice acá, por el nivel de riesgo de acuerdo con el conocimiento del cliente y clasificando los clientes en categorías que compartan nivel de riesgo similar. Entonces le hace A, B, C, depende del vencimiento que tengan su deuda, por decirlo así. La entidad determina que el valor que espera no recuperar de cuentas por cobrar es de 15 millones de pesos. Entonces el deterioro lo determina realmente al inicio por los 15 millones de pesos. Entonces, si yo fuera a mirar esta cuenta por cobrar neta, que es como la revelo en mis estados financieros, tendría que decir que resto de los 350 millones
resto 15 millones. Así estaría, por decirlo así, el balance a noviembre. Muchas veces nos toca a nosotros, porque le coloqué fue 1.500.000, son 15 millones. A veces nos toca a nosotros como coger y hacerlo paso a paso para entender qué es lo que nos están queriendo decir con este proceso. Esto es lo que nos está mostrando inicialmente la contabilización, que tenemos unas cuentas por cobrar de 350, que tenemos un deterioro calculado, que ya la empresa sabe. ¿Cómo lo sabe? Pues porque ya ha tenido un recorrido en sus ventas. Él ya sabe más o menos que al terminar el año pueden ocurrir que por ahí de este valor, incluso se hacen porcentajes de los 350, voy a decir, un 3% no se recupera, un ejemplo. Entonces yo lo voy reconociendo. Listo, ahí ya hizo el primer reconocimiento. Entonces, así quedaría la cuenta por cobrar. Así está, hemos dicho, prácticamente el inicio del ejercicio. Luego le dice, al cierre de diciembre, el valor del deterioro acumulado estimado es de 12.500. Entonces voy a pasar. Esto se llama inicial. Esto se llama a diciembre. Entonces le dice, bueno, a diciembre los 350 millones siguen siendo los 350 millones, pero este valor ya no son 15 millones, sino son 12.500.000. No es que yo sume 2.15 más 12.500 más el otro periodo, no. Le está diciendo que el deterioro estaba en 15 y que pasado a diciembre bajó a 12. ¿Por qué? Porque de pronto en ese tiempo hubo una recuperación o ya él hizo otro cálculo y dijo, no, esa cuenta ya no va a tener ese nivel de pérdida. Muchas veces puede pasar porque la de cartera me dijo, no, el señor fulano nos va a pagar este mes. Entonces ya él dijo, no, ya no son 15 millones, sino el deterioro acumulado le está dando que ya son 12.500.000. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en diciembre? Entonces en diciembre hago la siguiente contabilización. Entonces, listo, sé que en noviembre iba así. En diciembre tengo que ajustar. Entonces en diciembre voy a decir cuentas por cobrar clientes. Entonces hago una 139905. Cuentas por cobrar clientes. Deterioro. Aquí estamos hablando del deterioro. ¿Qué es lo que hago cuando hago deterioro? Pues deterioro es, yo le hago un crédito a la cuenta de deterioro y en este caso, como sé que ya no son 15 millones, sino 12.500, ¿qué es lo que hago en el deterioro? Vuelvo y entro 2.500. Entonces 2.500 tengo acá. Espérenme acá, que es que esto me está quedando muy pequeñito. Y lo tengo acá. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿O cómo está esto? Entonces, esto está como una cuenta por cobrar. Voy a colocar que esto es una 1305. Esto es una 139905. Recuerden que si es una 139905, esta cuenta va restando, por eso va al crédito. Esto es una cuenta naturaleza débito clientes. La cuenta del deterioro va al crédito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en diciembre? En diciembre estamos diciendo, ya no son al crédito los 15 millones, sino nos quedó acumulado de 12.500. Entonces, ¿cuánto tengo que reversar? 2.500.000. Aquí en este texto hablan de que uno tiene esta cuenta 51, 55, 99, 10, que se llama deterioro. Normalmente uno los gastos no los reversa así, porque para hacer esto estarían, digamos que bajo mi concepto, porque estoy analizando también lo que el libro me está diciendo, le estaría diciendo, no, pero es que usted no me puede acreditar un gasto cuando su naturaleza es débito y más en las cuentas de resultado. Yo haría aquí, por ejemplo, una reversión. Si ustedes me preguntan a mí por qué aquí lo hicieron fue así,
hicieron fue una reversión del deterioro, pero ajustaron fue la cuenta del gasto, que es la que viene acumulada. Yo lo que hago normalmente es, si yo tengo una recuperación de deterioro, yo llevo esto a un ingreso y no daño la naturaleza, que se quiere decir que en determinado momento todo muestro que me quedó por ingreso y todo lo que me quedó por gasto, y cuando muestre las dos cuentas, pues muestro tanto el ingreso como el gasto del deterioro, ¿sí? Eso es lo que yo haría como contadora. Pero pues acá estoy contándoles lo que hizo el ejercicio. Entonces, les hago la aclaración acá en la cuenta, porque normalmente una cuenta del gasto no se debe acreditar así. Lo que pasa es que de pronto lo hacen así porque como no he cerrado el año, entonces puedo hacer de una vez ese ajuste y con eso me queda representado que en el gasto no tuve todo ese deterioro. Eso es lo que pienso que de pronto está mostrando el que creó este texto. Listo, hago el reconocimiento de los 2.500. Al hacer el reconocimiento de los 2.500, acaba de decirme que en diciembre ya tengo 350 millones, un deterioro de 12.500.000 y mi nueva cuenta por cobrar neta es de 337.500, reconociendo que ya le hice un ajuste al deterioro. Luego dice que me pasé por aquí para otro lado. Volverse a disminuir. Si al cierre de diciembre, dado que la estimación de la pérdida de cartera disminuye, es necesario revertir parcialmente el deterioro por valor de 2.500.000 con una reversión del gasto en el resultado neto. Ahí ya no lo dijo lo que yo les estaba diciendo. Y luego, para enero, dice, al volverse a disminuir la estimación de la pérdida, la lógica del reconocimiento es la misma. Sin embargo, dado que no resulta coherente acreditar un gasto, ¿sí? Que es lo que yo les estaba diciendo, cuyo saldo en este momento ya es cero, consideramos adecuado efectuar el reconocimiento como un ingreso por reversión del deterioro por valor de 1.500.000, bueno, es 1.000.000 de pesos realmente, como 1.500.000, ¿cierto? Es lo que dice la contabilización. Y el ajuste a la cuenta de balance por el mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en enero? Entonces, en enero, entonces quiere decir que usted cerró el estado financiero con este valor así. Diciembre le quedó 350 menos 12.500.000 le da 337.500.000 como la cuenta por cobrar neta. Y en sus notas revelatorias, ustedes van a decir lo mismo y van a contar lo que pasó, que hubo una reversión, que se habló con la persona. Eso es lo que normalmente uno hace en las reuniones de estados financieros. Uno hace todas las aclaraciones, dice, mire, lo que pasó en esa cuenta fue tal, entonces cuando salimos nosotros y decimos, no, ahí se hizo un reconocimiento acá, ustedes lo pueden ver en la nota tal, toda la explicación. En enero, ¿qué pasó? Entonces, en enero, vuelve y nos dice acá. Para enero de 2000, vamos a reconocer que esto es, al volverse a disminuir la estimación de la pérdida, la lógica del reconocimiento es la misma. Sin embargo, dado que no resulta coherente acreditar un gasto cuyo saldo en este momento es cero, porque inclusive ya pasó de un año a otro, consideramos adecuado efectuar el reconocimiento como un ingreso por reversión del deterioro por valor de, dice que pasa de 15 millones, perdón, pasa de 12.500 a 11 millones. Entonces tengo que hacer un nuevo reconocimiento. Entonces, quedan los mismos 350 millones. Espérenme, ya sé qué voy a hacer. Voy a pasar esto igualito. Lo paso para acá. Tengo mis 350 millones, pero ahora dice que no nos quedaron 300, no nos quedaron 12.500, sino que ahora nos quedaron 11 millones. Entonces, quiere decir que nuestro reconocimiento o nuestra cuenta por cobrar al final de todo este proceso de reversiones nos debe quedar en 339 millones. Él no está diciendo que acumuló esto, luego esto y que al final sumamos las tres. No, él está diciendo que era 15, luego bajó a 12.500 y luego volví, hizo una revisión y ya no es 12.500, sino es 11. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá en enero? Entonces, voy a volver a colocar acá mis cuentas. Vuelvo y las paso para acá. Y digo que la 1399, entonces, 1.000.000 vuelven otra vez para acá. Creo que es 1.500.000. Y que aquí ya no hay más gasto porque ya el gasto está en cero, lo que tenía ya. Entonces, que ahí sí hace una 42.59
00 que se llama ingreso por reversión. Ingreso por reversión, pérdidas por deterioro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que inclusive lo hacen así ya todo el proceso, porque incluso ya se pasó al otro año. Si estuviera quedado de pronto dentro del mismo año, entonces de pronto hubieran hecho, bueno, igual lo hubieran reconocido igual. Entonces, sino que o sea, no volvió a acreditar el gasto, sino que ya dice que lo lleva al ingreso, porque es que esto ya lo cerró en el año anterior. Ya él dijo que esto no existía, entonces, chao. Y esto lo hace acá en el nuevo año, quiere decir en el 2022, voy a suponer, y hace el reconocimiento, perdón, del 1.500.000. Entonces, ¿qué es lo que nos quedan? Las 3 contabilizaciones en donde tenemos 350 con los 15 millones, incluso esto es noviembre. Tenemos en diciembre un nuevo valor el valor de cartera, pero con ya un deterioro acumulado de 12.500, y tenemos para enero la cuenta con un deterioro acumulado de 11. Quiere decir que de 15 bajó a 11, quiere decir que realmente la acumulación nos dio que hubo una reversión prácticamente de 4 millones, que es la que tenemos aquí. 2.500 y 1.500.000 me da 4 millones. Y lo reconocemos a las diferentes cuentas. Entonces, eso es lo que hace el ejercicio. Y el ejercicio les muestra y les dice, ve, al final tengo que tener una cuenta por cobrar de 350, dice que la muestre cómo la va a revelar y que tengo un deterioro de 11 millones. Si yo fuera a mostrarle a mi junta directiva por qué bajo de 15 a 11, tengo las contabilizaciones y tengo estos 3 cuadros. Le diría, mire, pasó esto, aquí pasó esto, y miren las respectivas contabilizaciones y ya las puedo mostrar. Digamos, en caso tal de que fuera, porque normalmente uno en este tipo de presentaciones, digamos que si es una cuenta así grande, o hablando de medianas empresas, pero si ya es una empresa muy grande, pues ellos no se van a detener a mirar tanto una cifra pequeña, sino algo significativo. Sí, pero si una persona, por decir algo en nuestro auditorio, quisiera decir, bueno, ¿y usted cómo llegó a los 11 millones? Según basado en lo que estamos hablando, Jonif. Yo le digo, mire, teníamos 15, hice unas reversiones de deterioro, ¿y por qué usted hizo esos cambios así? Ah, bueno, tenemos una política bajo NIF que dice que el deterioro se va a ir reconociendo tal, le muestro la política, que pues previamente tienen que haberse acordado también con los directivos. Entonces ellos lo que miran es la correspondencia entre la información, y la NIF lo que dice es, todo eso que usted hizo ahí, revélelo, muéstrelo y haga los respectivos reconocimientos. A ella hice los reconocimientos. Entonces, el reconocimiento inicial es este, y el posterior es este a diciembre, y el que sigue después de este, el de enero, es el que ya, por decir algo, me está mostrando que va en 11 millones. Entonces, así se hace. No sé si tengan una pregunta con respecto a esta parte. No, profe, ya quedó más claro. ¿Listo? Entonces, como les digo, el hecho de que yo los mande a leer, que los haga hacer esto, es el adecuado proceso para aprender. ¿Por qué? Porque cuando usted esté solo, pues no me va a tener a mí allá para interpretar, pero sí se va a tener a usted mismo para entender. Quiere decir, cuando no entiendan algo, entonces lo que van a hacer es ir leyendo, van mirando los ejemplos y así mismo va a ir el ejercicio. Así va al próximo taller también, que es inventarios. Incluso es casi como el mismo ejercicio. Entonces ya lo van a poder hacer mejor porque ya tienen una mejor interpretación. Ya lo que, como les dije, como les decía ahorita, el hecho de que nos equivoquemos, creo que eso inclusive es lo ideal, porque usted dice, ah, bueno, yo entendía una cosa, el ejercicio me está diciendo otra, y realmente pues los talleres se ponen para que el estudiante aprenda a tener ese discernimiento. Entonces, algo que se llevan de NIF es eso, la lectura le dará la interpretación de la norma. Otro dirá, bueno, de acuerdo a lo que yo leí, sí, este es el proceso, pero para nosotros es más conveniente tal cosa. Entonces pueden hacer otras o tomar otras decisiones, pero el estándar está diciendo es, haga este procedimiento. Él le dice, o cuando, digamos, estaba en ese tema de las NIF, incluso con las super sociedades, ellos nos dicen, pues nosotros simplemente les decimos, apliquen la NIF, pero cuando ustedes nos muestran los estados financieros y dicen, vamos a poner un ejemplo, ustedes incluso podrían llegar a decir, esto lo vamos a medir al costo y no lo vamos a medir a valor presente. Si yo lo mido al costo, pues simplemente aquí van 30 millones y aquí 30 millones, pero el deber ser de la NIF
es que el ingreso se mida cuando hay financiación a valor presente, ¿sí? Ya que usted no quiso como empresa, no lo va a hacer, que porque se enreda, que porque el contador no entiende, que porque pasa tal cosa, ya es cuestión de la empresa. Pero en su política debe decir que usted no la va a medir a tal cosa, sino la va a medir a costo histórico o al valor de la transacción, o digamos que lo máximo que puede pasar es que usted no le financia a nadie. Entonces, si usted no le financia a nadie, sino por el contrario es una empresa que todo lo recibe de contado, pues no va a tener esta aplicación. Simplemente el ingreso ordinario dentro de su política va a decir que usted recibe todo de contado, que usted recibe todo en efectivo, que todo le llega a sus cuentas y que su activo financiero va a estar reflejado por el valor de la consignación de la venta que haga el mismo día, que haga 3 días después, pero que va a ser el valor que va a percibir. Entonces, por eso, inclusive este tema de los ingresos es largo porque le dice, ¿qué pasa cuando usted hace financiación implícita? ¿Qué pasa cuando hace un ingreso por servicios? ¿Qué pasa cuando lo hace por venta de bienes? ¿Qué pasa cuando está reconociendo el deterioro? Prácticamente cuando estamos manejando ingresos le da toda la vuelta a la transacción, porque no es solamente el hecho de vender, sino cómo va a recibir el dinero, que es cuando lo recibe en efectivo o hay financiación, que es el tema especial que estamos tratando acá, y cómo queda la cuenta por cobrar y cómo se reconoce el deterioro cuando hay financiación o tenemos el tema, por ejemplo, de dejar las cuentas a 30 días, a 60 días, cómo lo podría interpretar la empresa. Entonces, por eso, digamos que el ejercicio es apropiado, pues para que vean este tipo de casos. Y pues con respecto a la norma local, pues ahí ya ven las diferencias, donde dice que la norma internacional tiene una interpretación más de estándar y de criterio a la hora de hacer las contabilizaciones. Entonces ya con esto les dejo esta actividad, incluso aquí le voy a cambiar el nombre, les voy a colocar porque lo dejé valor presente, porque como lo dictó en matemáticas financieras para NIF, entonces se va a llamar ejercicio ingresos ordinarios, para que lo tengan ahí los dos. Listo. Y pues claro, ustedes no conocen las NIF asociadas no conocen las matemáticas financieras asociadas a las NIF. Por eso es que inclusive se dicta esa materia que se llama matemáticas financieras para NIF, ya para contaduría, para que aprendan a integrar estas dos cosas y sea más fácil para ustedes la interpretación. Por eso les digo que no piensen, no, yo no entendí, no estaba, era perdida, por decirlo así. No. Creo que le dieron la adecuada interpretación, pero lo más importante es que asocien esa teoría a esa interpretación. Es incluso el libro ni siquiera trae esto que yo estoy colocando acá, ni todo lo que les coloco acá. Esto ya es una cosa más de que yo leo e interpreto esto y llego al mismo resultado que tiene el texto. Entonces, pero sí tiene la tablita y todo. A la tablita no me la hace porque realmente el libro no trae las respuestas de los ejercicios, pero sí. Bueno, en estos casos sí los trae, pero él ya me trae son los valores acá generales. Él me dice, aquí queda tal, aquí queda tal. Usted interprete. Entonces, eso era lo que quería mostrarles. Entonces, ya les voy a colocar el archivo en el WhatsApp. Entonces, ahí tienen. Por favor, entonces, dejan su presentación, dejan la presentación, yo les aviso cuando ya la puedan subir, entonces me suben la presentación y aparte los ejercicios para que les quede la tabla, les quede todo esto en Excel. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir. Vale, profe. Bueno. ¿Y Camilo ya le quedó un poco más claro? Sí, señora. Listo. Entonces espérenme a ver. Esto de las NIF, esto es como de leer cosas, digo yo. Cuando yo la estaba aprendiendo, yo decía, no, Dios mío, yo no sé cómo voy a hacer. Pero bueno, creo que ya a medida que ha ido pasando el tiempo ya va entendiendo un poco más. Porque es que son muchas cosas, son muchas NIF, son muchos conceptos que cambiaron, por ejemplo, esto de las matemáticas financieras, cuando veía uno eso en contabilidad o que tuviera que ver eso a la hora de contabilizar, nunca. Y ahora sí toca. Entonces, coloco acá NIF.
que tengo sábados unigermanas, viernes, entonces, a ver si son estos. Listos. A ver si es este. Ingresos ordinarios. Listo, ahí ya se las dejé. Ya están en el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí y ya puedan terminar su actividad. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es empezar a preparar la presentación para el otro apartado que se llama ahora, que se llama inventarios. Tiene mucha relación porque es como la otra parte, así como el que vendió acá generó una venta, el que compró generó pues una compra, una entrada, también financiada, todo. Entonces, requiero la infografía que la desarrollen y el desarrollo del ejercicio que es similar a este. O sea, para no decirles que es lo mismo, pero cambian las cuentas, ya no, van a tener un poco más de criterio a la hora de determinar el ejercicio. Entonces voy a revisar acá donde tengo las otras hojitas. Como les digo, desafortunadamente no lo tengo en PDF, sino con mucho gusto. Lo he estado buscando, pero no, parece que Legis nunca lo sacó así en PDF o toca comprar la suscripción. Ellos tienen una suscripción, yo estuve en una que era anual, y ellos le mandan a uno todo y tiene acceso no a todas las cosas, pero así como a los libros, tiene acceso como a los códigos de ellos en línea, pero los libros sí son físicos, pues es lo que he visto. Entonces, eso. Pues me parece que este texto es como bueno en el sentido en que como que les pone todo y luego el ejercicio a ver cómo se interpreta. Entonces, a ver, miro acá dónde está esto, aquí ya lo tengo, entonces se los voy a reenviar. Meet sábados, listo. Entonces ahí ya se los acabo de poner, este es un poco más corto. Tiene el tema de los inventarios, donde nos hablan qué es el concepto, definición, qué es prestación de servicios, reconocimiento, medición de los inventarios, cómo se miden los inventarios iniciales. Entonces, una recomendación para Camilo, por cada concepto me coloca algo que usted resuma de todo eso. Que así, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo presenta Sandra. Ella dice que le sirva la presentación para dar el discurso. Entonces, por ejemplo, ella dice, ahí dice medición inicial, palabras claves de la medición inicial, qué tal y tal, y ella ya arma todo porque ya le dio una lectura. Y así sucesivamente hasta que termina la presentación. Bueno, entonces, porque si la deja simple, yo le hago cualquier pregunta y usted dice, ¿de dónde saco si no tengo acá el archivo? También si usted tiene las palabras claves ahí, es más fácil que se defienda sustentando. Esto también es parte del proceso. Aprender a sustentar la NIF. Entonces, por eso lo hago así. Está el costo de adquisición, que son los descuentos financieros, y viene cada uno de los casos. Este es más cortico, pero necesito que los casos, inclusive los casos que se documentan aquí, incluso los coloquen de ejemplo para las diapositivas, para que puedan mostrarme que realmente le dieron una interpretación y un entendimiento a los ejercicios planteados. Hablan de intereses y diferencia en cambio, otra vez la financiación implícita, hacen los reconocimientos, medición posterior, cálculos del costo de los inventarios, los ejemplos, también se habla de reversión del deterioro en este tipo de inventarios, y están unos cuadritos que hay que llenar, que son los ejercicios. De pronto tenemos más corta la teoría, pero más desarrollo del ejercicio. Entonces, por favor, hacer eso. Igual ahí también están los casos que tienen que solucionar, que también creo que incluso son 4 casos en este caso, digo yo, porque les hace determinar qué es un costo, qué es un gasto. Entonces, por favor, empezar esa lectura. Entonces ya vamos a dejar hasta acá, porque creo que ya tuvimos 2 horas bastante largas en el sentido de estar haciendo la presentación y de estarles, ahorita yo haciendo la explicación del ejercicio. Entonces, para que ya les quede, por favor me confirman que ya puedan ver el archivo. ¿Ya ven el archivo de inventarios? Sí, señora. Listo. Entonces, por favor, la próxima clase estaremos mirando cómo les fue.
Si de pronto dicen, no, profe, no alcanzamos, me avisan para darles otro tiempito y ya luego puedan hacer su presentación. ¿Listo? Entonces, que pasen buen día, que descansen. Gracias, profe, igualmente. Bueno, hasta Gracias, luego. igualmente que estén bien. Hasta luego.